Bueno, venga, factores que influyen en la velocidad de la reacción. La ecuación de velocidad la vimos ayer, era esa. Si hubiera más reactivos, más reactivos. Primer factor importantísimo, la temperatura. La temperatura, todo el mundo sabe que a más temperatura, ¿qué ocurrirá? Más velocidad tienen las moléculas de los reactivos. ¿Eso qué significará? Que habrá más número de choques efectivos o eficaces en la reacción y aumenta la velocidad de la reacción. Cualquier velocidad, cualquier reacción química aumenta al aumentar la temperatura, sea la que sea. También se puede explicar, también se observa en la ecuación de Arrhenius. La ecuación de Arrhenius os la he escrito aquí y ahora intento explicarosla. Que al aumentar la temperatura, fijaros en la ecuación que lleva una exponencial aquí y la temperatura está ahí, en un denominador dentro de el exponente de la exponencial. Bueno, la ecuación de Arrhenius es la constante de velocidad, esa constante de velocidad, con las unidades que tenga, va a ser igual a un factor de los choques. Ese factor, pues, cambia si la reacción se produce en estado gaseoso, en estado acuoso o entre sólidos. Eso es una constante que depende de choques. Por E elevado a ¿quién? A menos la energía de activación partido RT. Si la energía de activación está en julios, la R 8,31 julios grado Kelvin mol. Si estuviera en kilojulios, la R 8,31 por 10 a la menos 3. ¿Bien? Esta expresión os explico matemáticas. Si recordáis, la exponencial e elevado a menos x, una exponencial de exponente negativo, hace así. Eso significa que si aumenta la x, ¿qué vale la exponencial? Disminuye. ¿Lo veis? En cambio, si disminuye la x, ¿qué ocurre con esa exponencial? Que aumenta. ¿Entiende? Matemáticas, estoy pensando en eso, a ver si entendéis lo que os he puesto aquí. Al aumentar la temperatura, disminuye el exponente de esa exponencial de exponente negativo. Si yo aumento esto, este resultado es más pequeño, disminuye la x. ¿Qué os he dicho en la exponencial de exponente negativo al disminuir la x? Que aumenta el valor. ¿Entendéis? Luego aumenta el valor ¿de quién? De la constante de velocidad. Demostrado matemáticamente que aumentará la velocidad ya que aumenta la constante. Más factores que influyen en la velocidad de reacción. La concentración de los reactivos. Es obvio, escribir la ecuación de velocidad y como esos exponentes son positivos, ¿qué significa? Que al aumentar la concentración tiene que aumentar la velocidad. ¿Bien? Otro factor, la naturaleza, el estado físico y el grado de división de los reactivos. Las reacciones entre gases, os recuerdo que las moléculas de los gases se están moviendo en todas direcciones a gran velocidad. Luego la cantidad de choques que va a haber ahí va a ser muy grande. Por eso las reacciones entre gases y las que están en disolución acuosa van a ser reacciones rápidas. En cambio, las reacciones entre sólidos hay menos choques. Serán más lentas. ¿Bien? Pero entre sólidos van a ser más rápidas si aumentamos el grado de división. Si yo aumento el grado de división, la superficie de contacto aumenta la probabilidad de choques. Por ejemplo, un trozo de hierro lo dejáis años
un cubo de hierro y tarda años en oxidarse. Pero esa misma cantidad de hierro la hacéis polvo fino, la dejáis a la intemperie un par de días y ese polvo fino de todo el trozo de hierro que tenía se oxida en un par de días. ¿Bien? ¿Por qué? Porque al hacerlo polvo fino he multiplicado por trillones o cuatrillones la superficie de contacto, o quintillones o más, que existe entre el hierro y el oxígeno. ¿Vale? Más cosas. También podríamos deducir que el romper enlaces duros hará que la velocidad de la reacción sea menor. ¿Cuál era el tipo de enlace más duro que existía? El enlace covalente. Si la reacción exige romper el enlace covalente, será más lenta que si exige romper el enlace iónico. También clarísimo, espero. Y los catalizadores, que lo que hacen es o aumentar o disminuir la velocidad de la reacción. Los que aumentan la velocidad de la reacción se llaman catalizadores positivos. ¿Qué es lo que hacen? Aumentan la velocidad provocando una disminución de la energía de activación. Un catalizador lo que puede hacer es orientar, por ejemplo, los choques. Un catalizador habitual es carbón activo. El carbón activo es una sustancia muy porosa. Muy porosa es que podríamos estar viendo que tiene túneles dentro. Si las moléculas entran por una parte del túnel y por la otra, en el choque que se va a producir, a que está más direccionado que si no entran por dos bocas de túnel, pues provocan un aumento de la velocidad. ¿Por qué? Porque han aumentado la eficacia de los choques. ¿Estáis? Y los catalizadores negativos retardan la reacción. ¿Qué es lo que hacen? Pues aumentar la energía de activación. ¿Cómo lo suelen hacer? Pues suelen ser sustancias que se ponen a reaccionar con alguno de los dos reactivos. Entonces, si no está, lo que hace es disminuir la velocidad de esa reacción, aunque después lo devuelvan, porque tenéis que tener en la cabeza eso clarísimo. Un catalizador lo que va a hacer es aumentar o disminuir la velocidad de la reacción, pero no se va a consumir, va a seguir estando ahí. ¿Bien? Por eso se pueden utilizar catalizadores de platino, porque después de utilizarlos sigo teniendo el platino, porque si se hubiera consumido el platino me sale caro. ¿Entendéis? Bueno, ¿y ahora qué más hay que saber hacer? Hay que saber utilizar la ecuación de Arrhenius en un problema como, por ejemplo, esto lo tendréis ya, se supone. Con la ecuación de Arrhenius se puede calcular la constante de velocidad a varias temperaturas. Por ejemplo, aquí hablaba de... ¿Hay un problema aquí o no? Sí. En el ejemplo 11 dice: una reacción tiene una constante de velocidad que se duplica si la temperatura, la K, se duplica si pasamos de 25 a 35 grados centígrados. ¿Cuál es la energía de activación? La K 25 tendréis que escribir que la K sería igual a A por E elevado a menos la energía de activación que me piden, partido 8,31, y a 25 sería 298. A su vez, a 35 dice que la constante se duplica. Luego se ha duplicado cuando la temperatura es 35, es decir, 308.
¿Eso cómo se resuelve? De nuevo, como no hay ni sumas ni restas, si dividís término a término, me hago un favor porque se van las constantes. ¿Veis? Al irse las constantes, os queda que 1/2 es igual a e elevado. Dividir potencias de la misma base, se pone la misma base y se restan exponentes. Luego sería ese exponente menos este exponente. Menos con menos se convierte en más. Bien, para llegar a descubrir eso que está en el exponente de la exponencial, tenemos que eliminar la exponencial con la función matemática que hace lo contrario, que es ¿quién? El logaritmo neperiano. Logaritmo neperiano de 1/2 anula esa exponencial y me queda solo el exponente. Pues energía, activación, factor común de -1 partido 831 por 298 más 1 partido 831 por 308 y ya despejo esa energía de activación que estará en julios. Todo este número pasa dividiendo y ya está. Bien. Bueno, también puede que... Los mecanismos de reacción no los explico.